Y una vez más, buenos días para todos. Buenos días. Dios bendiga a cada uno. Amén. ¿Estamos? Amós capítulo 5, lo vamos a leer del 1 al 15. Antiguo Testamento, después de Daniel, Oseas, y de Joel. Después de Joel, ahí está Amós. En el capítulo 5, versículo 1, nos dice el Señor, ¿estamos? Oíd esta palabra que yo levanto para la lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000, mucho cuidado con esto, volverá con 100. Y la que salga con 100, volverá con 10. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Miren esas dos palabras. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Versículo 10. Ellos aborrecieron al opresor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Vamos a repetir ese versículo. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitasteis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Voy a repetir el versículo porque leí mal. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Hasta ahí. Habíamos mencionado con la lectura del capítulo 4 que Dios provocó situaciones difíciles en el pueblo con un propósito. ¿Se acuerdan el propósito? Claro, que el pueblo se arrepintiera. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar hoy día, hermanos, lo vamos a repetir, que cualquier situación difícil que Dios provoque en nuestras vidas, está buscando siempre el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, atención, hoy lo vamos a complementar, tiene
como primer fruto lo que está en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Porque Dios está hablando con el pueblo al que está llamando al arrepentimiento y le está diciendo en el 4, buscadme y viviréis. Buscadme. Sabe que esta es una de las cosas que más ha olvidado el ser humano, buscar a Dios. Lo busca, ya sabemos, en los momentos de angustia, cuando está apurado. Pero el arrepentimiento, hermanos, como lo mirábamos con Judas, tiene como primer fruto el hecho de que busquemos a Dios. Si Judas no hubiera pegado pan de los sacerdotes, le hubiera ido un poco mejor. El apóstol Pedro pecó peor que Judas, porque Pedro lo negó 3 veces. Y también a Pedro ya le habían dicho que si lo negaba, seríamos negados, ¿verdad? El que me negare, ¿qué va a pasar con él? Yo también le negaré delante de los ángeles de mi Padre, dijo Jesús. Pedro sabía, y Pedro fue advertido. A Pedro se le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido. No, señor. ¿Me vas a negar, Pedro? No, señor. Pedro, vela y ora conmigo. Se quedó dormido. Y lo niega 3 veces, y en medio de negarlo, juró que no lo conocía, y maldijo. O sea que lo negó con juramento y maldición, dice la Escritura. Un pecado terrible. Pero, ¿dónde estuvo la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro hizo lo que está pidiendo este versículo 4. Pedro buscó. ¿Cuándo cogió Pedro? Volvió a los apóstoles. Jesús le dijo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él volvió a los apóstoles. Y claro, hermano, después que uno haya pecado, en cualquier situación terrible que haya caído, si uno busca el refugio entre los hermanos, ¿qué va a sentir? Un calorcito, ¿no? Como niño. No que lo alcahueteen. Pedro vuelve y está cumpliendo de entrada esto que estamos diciendo acá, o que está manifestando el Señor aquí. Buscadme y viviréis. Quiero que miren un momentico el versículo 5. Ahí leamos. Después ya vamos a pasar al Nuevo Testamento, como debe ser. Pero el versículo 5 dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. 3 ciudades que a veces le servían de refugio. Entonces Dios le está diciendo, mire, búsquenme a mí. Cuando el pueblo de Israel se sentía aprisionado, salía para otros pueblos a refugiarse. Y Dios le está diciendo, mire, para allá no cojan, que les va a ir mal. Búsquenme a mí y vivirán. Sí, entrar a Berseba, entrar a Gilgal, entrar a otra parte es lo mismo que hizo Judas. Ir donde no debemos ir. Hoy, hermanos, vamos a meditar lo que implica buscar a Dios para vivir. Buscadme y viviréis. Entonces vamos a saltar aquí al versículo 12. Por favor. El versículo 12. Y terminamos esta primera parte que está relacionada con la parte anterior para entrar en todo lo que es la palabra de hoy. El versículo 12 dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de qué? Y de vuestros grandes. Es decir, hermanos, ¿para dónde va a agarrar uno? ¿Para dónde va a coger? Si Dios conoce perfectamente el tamaño y la calidad de nuestros pecados. ¿Para dónde sale uno? Sí, ¿para dónde coge? ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Jonás quiso huir de la presencia de Dios y vea, en su huida, él quería irse para una ciudad y da la casualidad que cuando llega al puerto, encontró una sola barca y la barca iba por donde él iba. Lo enfatizo, hermanos, si quieren lean en el libro de Jonás, porque cuando uno quiere hacer el mal, también se le facilitan las cosas. Eso no quiere decir que sea una señal de Dios, de que estás actuando bien. Luego nos damos cuenta en la que ya sabemos que cayó Jonás, ¿verdad?
Primero la tempestad en el mar y luego de la tempestad al fondo y allá el pez grande, ¿verdad? Bien, entonces vamos a enfatizar y a repetir el 12. Yo sé de vuestras muchas rebeliones. O sea, Dios es conocedor, hermano, totalmente de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras faltas, de todo. Él lo conoce todo y usted y yo lo sabemos. Sino que a veces se nos olvida. En ese olvido, Dios te lo recuerda, yo sé. Y termino esa parte con el versículo 14. Miremos el 14. Dice, buscad lo bueno y no lo malo, ¿para que qué? Para que ibáis. Entonces, este pedazo de escritura nos está diciendo, hermano, ya es hora de buscar. Es hora de buscar lo que a Dios agrada. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer en la carta a los tesalonicenses, la primera a los tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 1. Y vamos a mirar a partir de aquí, hermano, lo que, repito, implica buscar a Dios. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así, escuchen esto bien, abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dejemos ahí. ¿Qué es buscar a Dios, hermano? ¿Y cómo buscarlo? Lo primero, hermano, que nos muestra los primeros dos versículos, mírenlos por favor. Hay dos grandes prendas que Dios nos deja ahí como garantía para buscarlo a Él. Mire bien el versículo 1 y 2 y dice, en la última parte del versículo 1, para nosotros buscar a Dios debemos aprender a conducirnos de manera agradable a Dios. Deténgase en su vida a examinar si la manera de usted conducirse agrada a Dios. Pero mire cómo termina el versículo. ¿Abundando qué? O sea, para yo darme cuenta que me he arrepentido, vamos a comentarlo otra vez, y que ahora quiero buscar a Dios de verdad, lo primero que debo enfocarme es en agradar a Dios. Ahí. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Sí? Nunca espere, hermano, nunca espere lo que nuestra mente humana nos hace esperar. ¿Sabe qué nos quiere hacer esperar nuestra mente humana? Nuestra mente humana, póngale cuidado, quiere hacernos esperar el día que nos sintamos bien con Dios para arrancar ciertas cosas. ¿Le ha pasado, verdad? Queremos sentirnos del todo bien con Dios para empezarlo a buscar. Ya nos dijo allá en el libro de Amós, mira, yo conozco tus maldades, tus pecados, así que búscame. Precisamente esa es la razón por la que debemos buscarlo. ¿Por qué? Porque en una condición
pecaminosa en la que estemos, ¿quién nos va a resolver ese problema? Dios. Y Él nos dice, acércate confiadamente al trono de mi gracia, ¿verdad? Entonces buscarlo a Él, vamos a repetirlo, empieza cuando yo tengo claro el deseo de agradarle. Pero no solo allí, sino mire cómo termina el versículo, repito, que usted quiere abundar más y más en eso. Si el arrepentimiento fue de corazón, usted va a tener fuerzas de Dios para lograrlo. Para lograr abundar en lo que agrada a Dios. Y la otra parte, hermano, está en el versículo 2. Ojalá usted nunca olvide este versículo. Porque este versículo habla de que para usted buscar a Dios debe tener instrucciones. ¿De quién? Del Señor. En otras palabras, usted debe hacerlo de acuerdo a las instrucciones que Dios le da. Pregúntese, ¿usted tiene instrucciones de Dios para buscarlo? Sí. Las vamos a recordar si quiere. Pero hemos hablado en otras ocasiones de que Dios quiere que sintamos sed de Él. Que Dios genera cualquier situación difícil para que nosotros lo busquemos. ¿Sí? ¿Pasa usted por una situación difícil en este momento? ¿O está pasando? ¿Ha pasado? Posiblemente sí. Bueno, ahí está Dios, aunque usted no lo entienda ahora, abriendo sus brazos para atraerlo a usted. Él lo permite para que usted se doblegue a Él. Entonces, las instrucciones, hermanos, que ustedes reciben, que nosotros recibimos, son una de las maneras de nosotros empezar a buscarlo. Pero mire bien el versículo 3 ahora. Yo creo que este versículo lo debe ayudar a usted en todo y todos los días. Porque usted siempre, y el ser humano se pregunta casi todos los días, ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? La voluntad de Dios para con todo ser humano está aquí. ¿Cuál? Nuestra santificación. ¿Sí? Cualquier ser humano que quiera preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? ¿Qué es lo que Dios me tiene preparado a mí? Aquí está. La santificación. No es cierto que Dios tenga una voluntad para uno y para el otro. No, hay una sola voluntad para todos. Lo que pasa es que hay, o habemos algunos más difíciles que otros, entonces a Dios le toca tratar a unos de una manera y a otros de otra manera. Eso es otro asunto. Pero el propósito de Dios para con todos es ¿cuál? Santificación. Ese es el propósito. Quiero que dejen ese versículo sin perderlo y vamos a leer en 1 Corintios 1, 1 y 2 sin perder este. Dice el Señor, 1 Corintios capítulo 1, los dos primeros versículos dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A qué fuimos llamados? A ser santos. ¿Sí? Entonces, vamos a meditar mucho en esto, porque esto es lo que nos va a ayudar a buscar de Dios de una manera muy convencida. Pero si Dios nos convence. Entonces está diciendo acá en versículo 3, vuelvan a Tesalonicenses, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora mire cómo termina el versículo 3. Está diciendo que os apartéis ¿de qué? Aquí dice fornicación. Pero usted y yo debemos apartarnos de todo lo que nos haga daño en la salud espiritual. ¿Sí? Piense mucho en esto, hermano. Y vamos a detenernos. Allá leíamos en Amós, no entren a ¿dónde? A Berseba
ni a Betel, ni a Gilgal. Y pregúntese en esta mañana, ¿a dónde queremos buscar a Dios a veces? ¿No es verdad que a veces el ser humano lo quiere buscar en sitios equivocados? ¿No es verdad que a veces queremos encontrarlo en el placer, en las situaciones que no son una actividad espiritual? Pregúntese en esta mañana, ¿cuántas cosas usted debe hacer para santificarse cada día? Y son sencillas, hermano, porque son 4, 5 que le ayudan en términos generales. Hoy lo cantábamos. Rendirnos a los pies de Jesús sería la primera, ¿verdad? Buscarlo totalmente humillado. Eso le ayuda a usted a santificarse. Ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? ¿A usted qué le ayuda a ser santo, hermano, cada día? Rendirse a los pies de Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Escuche esto con mucha atención y guárdelo en su corazón. A nosotros nos es más fácil rendirnos a otras cosas. ¿Sí? En el día de vivir nos rendimos a otras cosas. A esas otras cosas le dedicamos más ganas, más tiempo. Somos más enérgicos, somos más puntuales, somos más entregados, somos más apasionados. Pero buscar a Dios para santificación nos ha costado. Entonces, mire bien ese versículo 3, porque usted va a encontrar, hermano, en una idea, aquí el versículo 4 que dice, cada uno sepa tener a su propia esposa en la santidad. Es lo único que nos ayuda a nosotros a saber tener una buena relación con nuestro cónyuge. La santidad. El hogar, la pareja, el matrimonio que no sustenta su relación en la santificación tiende a caer. Tiende a vivir siempre levantándose, cayendo. Porque hay un mandato aquí directo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener ¿a quién? A su propia... parece que le están hablando es al caballero, ¿no? Y esto, hermanos, forma parte de buscar de Dios. ¿Cuál? No se puede, escuche, buscar de Dios si no hay una buena relación matrimonial. Es muy complicado. Y no tener una buena relación con Dios también significa, por supuesto, no tener una buena relación con el cónyuge. Es imposible. Nunca podrá haber buena relación con el ser humano si no hay una buena relación con Dios. A no ser de que sea en lo malo. Si las relaciones son en lo malo, serán siempre buenas, estrechas, pero porque estás lejos de Dios. ¿Entienden? ¿Por qué todo esto aquí, hermanos? Porque mire, está diciendo no como los otros gentiles que no conocen a Dios. Los otros gentiles tienen otro tipo de relaciones. Los otros gentiles buscan a Dios a su manera. Entonces, hermanos, para buscar a Dios, también debo tener firme y claro el hecho de que la voluntad de Él para conmigo es mi santidad. De que eso me ayuda a querer buscar una buena relación, en este caso con mi esposa. ¿Cuán difícil es, hermano? Por ejemplo, encontrar aquel pasaje de Josué cuando dice este gran hombre de Dios, ¿cómo dice él? En el versículo que más recordamos de él. Yo y mi casa serviremos aquí. ¿Y por qué Josué pudo decir esto? Yo y mi casa. Porque contaba con el resto de su familia. Buscar a Dios empieza ahí, hermano. Pero voy a compartir otro principio. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5.
versículo 14 y versículo 15. ¿Lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a complementar esto con todo lo que hemos venido diciendo y con una verdad gigante en toda la Escritura. La verdad grande de toda la Escritura es que nosotros en el sacrificio de la cruz fuimos ¿qué? Comprados. Pregúntese usted ahora mismo, hermano, ¿usted fue comprado? Porque si usted fue comprado por Dios, usted no se pertenece. Hay otro pasaje de la Escritura que dice, ya no somos de nosotros mismos. Entonces la pregunta que compartíamos es ¿cuál? ¿Para qué lo compró Dios a usted? ¿Para que usted viva como usted quiere? ¿Usted compraría algo para no darle uso? ¿Usted compraría algo para que ese algo haga lo que él quiera? ¿Verdad que no? Usted compra algo para su uso, para que le sirva. ¿Para qué lo compró Dios a usted? ¿Usted ha pensado en eso? Porque este pasaje está diciendo, vamos a repetirlo, que algo que debe llevarnos a buscar de Dios es el amor de Él. El amor de Él nos atrae. Yo con el amor de Dios me siento, en el buen sentido de la palabra, obligado. ¿Sí? A no hacer otra cosa que lo que le agrade a Él. ¿Sí? Yo me siento, en el buen y hermoso sentido de la palabra, obligado por Cristo a amarle, porque lo que Él hizo por mí, hermanos, yo no lo merecía. Fue muy cruel. Y lo que Él hizo por mí, nadie lo iba a hacer. Entonces dice aquí, mire bien el 15. Perdón, la última parte del 14. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí viene la frase, hermanos. ¿Dónde está la verdadera razón para nosotros empezar a buscar? El día que nosotros sintamos que morimos. ¿Que morimos a quién? Al mundo y al pecado. Mientras el cristiano no muera por aquel que murió por todos, es difícil buscar a Dios continuamente y de lleno. Por eso el apóstol Pablo lanzó esa expresión única también en la Escritura que dice, en Cristo, Gálatas 2:20, estoy crucificado y ya no vivo. Entonces la pregunta, hermano, ¿usted está vivo todavía? Si usted está vivo, está haciendo su voluntad. Está haciendo lo que a usted le agrada. Y hace las cosas de acuerdo a lo que a usted le guste o no le guste. Hoy, el Señor nos dice ahora en el versículo 15, y por todos murió para que los que viven en Él, habiendo muerto al mundo, ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió. ¿Usted ha analizado entonces en su vida que cada quien ha querido buscar y más de Dios ha sido difícil? No ha muerto. Por eso es difícil. ¿Y no ha muerto por qué? Porque quizá no ha habido un arrepentimiento profundo, original, genuino. Entonces, si hay un arrepentimiento serio, profundo y original, entonces yo voy a tener el deseo de agradarlo a Él. Primera de Tesalonicenses 4:1. De agradarlo y abundar, ¿qué? Más y más en el deseo de agradarlo a Él. Entonces, allá en Primera de Corintios, allá en Primera de Tesalonicenses, vamos a volver allá sin perder acá, me está diciendo que yo para buscarlo debo tener como horizonte el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Me recuerdan? Mi santificación. Entonces ese es el objetivo, mi santificación. ¿Por qué? Porque si me santifico,
Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? 1 Juan 3, 2 y 3, seré semejante a Él. Lo pueden leer si quieren, 1 Juan 3, 2. ¿Sí? Entonces, si yo me santifico, si yo me limpio, si yo me purifico cada día, ¿cómo voy a actuar con mi cónyuge? ¿Ah? Va a haber una manera diferente. ¿Cómo voy a actuar con mis hijos? ¿Cómo voy a actuar con mis hermanos? ¿Cómo va a ser mi disposición para orar? ¿Cómo va a ser mi disposición para leer? ¿Cómo va a ser mi disposición para quererme congregar? No va a haber nada que me impida, hermano, porque yo decidí morir y vivir ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por mí. El día que yo tome esa sabia decisión, ya tomé la de bautizarme, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, ahora debo tomar la decisión de morir a mí mismo y vivir para Él. Voy a hacer un paréntesis, porque el enemigo lleva en este momento posiblemente una frase a tu mente que es repetitiva y es aquella frase: es difícil, no es fácil. Pero esta frase es del diablo. ¿Es difícil todo esto? Posiblemente él tenga razón, porque él a veces dentro de todas sus mentiras mete una verdad, pero igual las verdades del diablo no sirven. Él le dijo a Eva una verdad, pero se la mezcló con 4 mentiras. ¿Es fácil o difícil? Nosotros sabemos, hermanos, que de la mano de Dios lo leímos en Hebreos. En Hebreos hoy empezamos leyendo que fueron aserrados a filo de espada, los mataron así, los mataron asados, los persiguieron, ¿y qué? Y perseveraron. Y esa gente de Hebreos 11, dice el capítulo 12, son nuestros testigos. Y dice ahí, puesto que tenemos tan gran nube de testigos, ¿qué nos toca a nosotros? Vamos a leerlo ya. Hebreos 12:1 ahora. Y aquí terminamos esta parte para ir a la final, ¿listo? Hebreos 12:1. Y la final, la parte final la vamos a complementar con 1 Tesalonicenses y 2 pasajes más. Hebreos 12:1 dice, voy a leer el 11:37, dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etcétera, etcétera. ¿Usted ha vivido así la vida cristiana? No, ¿verdad? Por tanto, nosotros hoy, que todo es fácil, hermano. Por tanto, nosotros hoy, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿a qué nos invita el Señor? Mírenlo, por favor. Despojémonos de todo el peso y de pecado que nos... ¿Por qué y dónde y cómo empezar a buscar a Dios cuando queramos despojarnos de todo el peso y del pecado? Pero mire cómo termina ahora para que vea usted. Y corramos ¿cómo? Con paciencia. ¿Es difícil? Mire que lo está poniendo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos. Hermano, la meta es hacia adelante. Hacia los lados y hacia atrás no hay nada para nosotros, ¿eh? Hacia adelante, la meta mía y la tuya debe ser el día que Cristo venga. Yo quiero estar ahí. Cuando Él empieza a llamar, yo quiero estar ahí. ¿Sí? Entonces, me dice el versículo 2. ¿Qué debo hacer? Versículo 2. Puesto los ojos en ¿quién? Ahí, hermano, puesto los ojos en Jesús. Entonces, detengámonos. ¿Cómo buscar a Dios, hermano? Si usted pone los ojos en Jesús, ¿quién es Jesús para usted? ¿Sí? Primero que todo es su máximo ejemplo. ¿Cuántas veces buscaba Jesús la oración? ¿Ah? Lea Marcos 1:35 si quiere. Así como para mirar algo. Marcos 1:35. Buscarlo, hermano. Si lo miramos a Él, entonces vamos a mirar que Jesús siempre buscaba los sitios a solas para orar.
Jesús orando, oiga. Pareciera que no necesitaba orar. ¿Cómo dice Marcos 1:35? ¿Alguien lo tiene? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba la presencia del Señor. ¿Cómo buscarlo? Si ponemos los ojos en Él, Él me muestra que en las madrugadas, a solas, buscaba cómo y dónde orar. Buscaba, hermano. ¿Y para qué oraba Jesús? ¿Usted sabe para qué oraba? Lo necesitaba, porque estaba en la carne. ¿Usted está en la carne? Entonces necesita buscarlo. El día que ya usted esté fuera de esta carne ya no va a necesitar orar, pero ya estará por allá en otro lado, ¿no? Pero mientras esté aquí en este cuerpo, hermano, va a necesitar buscarlo a Él. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Otro punto para buscar a Dios, hermano. ¿Cuál? Poner gozo siempre delante de usted. Si usted pone ante lo que le está pasando tristeza, aflicción y se deja consumir por eso, pero si usted pone gozo delante de usted, listo, yo voy a orar, yo me voy a congregar, yo voy a cantarle a Dios, porque pone el gozo delante de usted. Está pasando por dificultad. ¿Usted cree que la cruz era qué? ¿De felicidad? Y Jesús, en medio de todo el sufrimiento de la cruz, ¿qué puso delante de Él? El gozo. ¿Qué es el gozo, hermanos? ¿Es risa? ¿El gozo es alegría desbordante? Porque yo no veo a Jesús riéndose camino a la cruz, ni lo veo desbordando de la dicha, de la alegría, pero llevaba el gozo. ¿Cuál gozo, hermano? ¿Usted sabe cuál es el gozo de Dios? Primero, la satisfacción de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es gozo. ¿Algún día has sentido eso? Dos, la satisfacción de que todo lo que nos está pasando, hermano, siempre, Romanos 8:28 que dice, todas las cosas que le acontecen a los que lo aman son para bien. Concéntrese en esa satisfacción y búsquelo. Pero vamos a la última parte, hermanos, allá en Tesalonicenses, para que usted busque verdaderamente a Dios y no lo busque en Gilgal ni en otra parte, no lo busque en sus asuntos, no lo busque, no, adórenlo en sus asuntos, glorifíquelo en sus situaciones, pero búsquelo. Vamos a la primera de Tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Vuelve la frase, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiero que piensen en esta frase. ¿Por qué tengo yo que buscar de Dios? Porque alguien necesita verme animado. ¿Entienden? Hay alguien que, aunque usted no lo sepa, hermano, aunque usted no se dé cuenta, alguien lo está mirando a usted. Sea inconverso o sea convertido, alguien lo mira a usted. Y hay veces que no debería ser así, pero hay ánimos que dependen de otros ánimos. ¿Entiende? Y el día que fulano cojea, entonces yo también cojeo. Triste, pero es la realidad. ¿Cómo entonces buscar a Dios? ¿Y por qué buscarlo, hermano? Buscarlo porque necesitamos darle ánimo a otros. Versículo 12. Mire, aquí vienen perlas, oro para ustedes. Versículo 12.
reconozcan a los que presiden en el Señor y les amonestan. Es una de las maneras de buscar a Dios. ¿Sí? Reconozcan a quienes los presiden, a quienes trabajan entre ustedes y les amonestan. Versículo 13. Que los tengan en mucha y amor por causa de su obra. Y mira el resultado de esto. ¿Qué genera esto? Paz. Buscar a Dios, hermanos, por lo que dice el versículo 14. Porque hay gente en la iglesia ociosa, gente que necesita aliento, gente que necesita ¿qué? Ahí, el versículo 14. Ánimo, gente que necesita ser sostenida, gente que necesita paciencia. ¿Usted se encuentra dentro de los que pueden dar ánimo o de los que necesitan ánimo? No conteste. Buscarlo, hermano, para que ese débil, para que ese desanimado le cobre fuerzas. Hay un familiar, vamos a repetir esto, hay un amigo, hay un vecino, hay un compañero que espera de nosotros a veces. ¿Entiende? Vaya al versículo 16. Esté siempre. Ahora mira aquí, y aquí devolvemos todo. Orad sin cesar. Búsquelo, hermano. Aquí en este versículo 17, búsquelo. Ya decíamos, cada que se levanta. Búsquelo porque usted, versículo 18, debe dar gracias en todo. ¿Usted da gracias en todo? Sí, qué bueno. Búsquelo, hermano, para estar siempre gozoso. Búsquelo para poder tener en estima a los que trabajan en la obra. Búsquelo, versículo 20, para no menospreciar la palabra de Dios. Búsquelo para poder examinar todo y poder retener lo bueno. ¿Entiende? Búsquelo, versículo 23, porque Dios te quiere santificar por completo. Y vayamos a los dos últimos pasajes. El uno aparece en Gálatas. Vamos a leer el capítulo 6. Versículo 9. ¿Por qué buscarlo, hermanos? Para que no te canses de hacer el bien. ¿Entiende? Llega el día, llega el momento en que usted se quiere cansar de alguna situación. Yo como que ya no vuelvo a hacer esto. Yo como que, ¿sí? ¿Qué dice este pasaje? No nos cansemos ¿de qué? ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces búsquelo, hermanos, porque usted necesita fuerzas para no desmayar. Llega el momento en que usted quiere desmayar, hermano. Búsquelo. Búsquelo, versículo 10. Para que cada que tenga usted oportunidad, ¿haga qué? El bien. Mayormente a los de la familia de la fe. Otro pasaje, y con ese terminamos. En Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre, oiga, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, búsquelo siempre, manténgase ocupado buscándolo, ocupaos en vuestra salvación, pero nunca olviden, hermano, con temor
mucho temor, con mucho respeto delante de Dios. No olvide, hermanos, respetar. Cuando usted está leyendo la palabra, tener un acto de reverencia ante Dios. No lo haga de cualquier manera. ¿Sí? No lo haga como a usted le parezca. Lea la palabra con reverencia. Ocúpese en el cantar, en el orar, de la manera que Jesús se lo muestra. ¿Por qué Jesús buscaba las partes desérticas? Para que nadie le interrumpiera. Nosotros, lastimosamente, nos encanta que nos interrumpan. Y he aquí, hermano, he aquí que, dicho sea de paso, algo que Dios nos demanda. No nos dejemos interrumpir de nadie, ni cuando estamos a solas, ni acá, hermano. Acá, el celular, el que se levantó, el que habló, el que, ¿sí? Búsquelo con temor y temblor. ¿Para qué, hermano? Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿en medio de qué? En medio de una generación, en medio de una sociedad, en medio de los compañeros de trabajo, en medio de tu entorno familiar, que ese entorno es como maligno y perverso. Tienes que buscarlo para poder iluminar. Tienes que buscarlo para poder ser irreprensible. Dicho todo esto, hermano, entonces el arrepentirnos nos conduce y nos conducirá siempre a buscarlo más y más, siempre, porque el propósito de Dios es nuestra santificación. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios me bendiga. Vamos a